las medias totalmente de rojo en la fecha hoy el cuadro tricolor. Sí, la tradicional camiseta aurinegra para el legendario. Reiterar lo de Gaspar Sergio, 150 partidos, por ese reconocimiento allí en lo previo igualmente para el arquero y capitán que tiene el cuadro de Guaraní, que tendrá a su capitán, el experimentado Gaspar Sergio, en el arco legendario. Daniel Pérez será el lateral sobre el sector derecho en esa línea de 4. Barbote, Saracho los centrales. Thiago Servín, el lateral sobre el perfil izquierdo. Tanda, Luis Martínez, los encargados en la marca. López y Diego Fernández, en principio jugando un poquito por los extremos allí en ese medio sector. Más arriba el juvenil Coronel y Ramírez. De esta manera va el cuadro legendario cuando se hace el sorteo correspondiente. Allí el saludo, sonrisa a los capitanes Sergio y Roque Santa Cruz, cuando gran parte de los jugadores de Guaraní van a saludar a Bernay y su cuerpo técnico, a Bernay, a Silva, a Caito Martínez, Ricardo Martínez, que es el PF de Nacional, porque hasta hace poco estuvo en Guaraní, el hoy entrenador de Nacional. Hablamos de Bernay, que tendrá a Santiago Rojas en el arco. Hablamos de la visita, Feliu sobre el sector derecho, Cañete, Coronel, Alexis y Mauro los centrales. Ahora va igualmente Gaspar Sergio a saludar a Bernay. Vargas sobre el perfil izquierdo, Iván Valdés en ese medio sector, Torales, Fabricio Jara en la contención. Viene a hacer un muy buen partido el juego pasado Fabricio Jara. Más adelantado la presencia de Richard Prieto sobre el perfil izquierdo. Gaona Lugo, titularidad para él, fue fundamental igualmente el último juego en su ingreso allí ante Recoleta. Gaona Lugo y Roque Santa Cruz, que viene rindiendo alto últimamente, muy buenos partidos de Roque Santa Cruz. Está en muy buenas condiciones el campo, es más, se venía utilizando para el Conmebol Sub-20, la categoría femenina igualmente este escenario, por eso luce las mejores galas, dirían por allí, las mejores condiciones, se ven muy buenas condiciones el campo de juego. Le hacemos en Repro, yo no sé si era un cambio de luz nada más, pero un pestañeo, me reportaban hace una hora, pero ahora se ven impecables condiciones igualmente. La lumínica va a dar el ok correspondiente. David Ojeda mira su cronómetro, controla todo, que puntualmente sea a las 20. Esto está arrancando en cancha de Fernando Lamora, localidad para Guaraní, Guaraní Nacional. Señores, vendrá la orden del juez de David Ojeda, mueve el conjunto legendario, arrancó el partido. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. Pelota de Guaraní en el fondo. Con recuperar la tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Colección Cielo Albirroja de Playmobil, León a las 7 figuras sorpresa. Cargas y miren estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Cielo, sponsor oficial del Albirroja. Fernando de la Mora, que está en la intermedia, dicho sea de paso, y mañana juega de local ante el conjunto Betemetarí. La pelota le va quedando a Tanda, mitad de terreno, gira Tanda. Descargando juego sobre la zona izquierda para Diego Fernández. Comienza a atacar Guaraní. Va Fernández, se asocia, atención cerca del área con Ramírez. Ramírez con Tanda. La pelota le va quedando Luis Martínez. Avanza el equipo legendario. Apertura sobre la zona derecha. Corre Fernández para enviar el centro. Se aproxima Pérez. Quiere colocar el centro. Pérez va a Guaraní por el primero. Le queda Ramírez dentro del área. Apunta Fernández. Dispara al arco. Bloquea Coronel. Insiste Guaraní. Va corriendo en campo rival Tanda. Cierra Gaona Lugo para la academia. Respaldamos lo que más importa, tu hogar, tu vida. Banal Seguro, sentir la confianza. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Guaraní es el que quiere ser protagonista con Saracho, descargando para Luis Martínez. Martínez juega por abajo sobre Thiago Servín. La pelota le va quedando a Gaona Lugo. Recoge el rebote en el fondo. Coronel, salida para la academia. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo el medio de pago. Delivery 277000, Farmacias Catedral. Vamos, cuidarte. No se entiende lo que quiso hacer en esta Rojas. Casi lo aprovecha Diego Fernández. Sí, buscó un pase por abajo a Vargas, pero se termina equivocando. Fue a los pies de Diego Fernández. Complicado en la salida en esta. El arquero terminó regalando. El arquero de Nacional y después no aprovechó bien Fernández allí. Diego, que terminó enviando el centro arriba. No llegó a destino
Allí el centro del hombre aurinegro. Vargas y el centro de manera equivocada, señores. Tiro de portería para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya prácticamente no hay equipo que divida las salidas del fondo. Todos salen jugando, tocando, lateralizando y lo hace Guaraní. La pelota de Pérez. Pérez jugando por abajo para atrás con el defensor Barbote. Tiene la pelota Barbote, levanta la cabeza. Más atrás aparece Saracho. Martínez toma contacto con la pelota. Otra vez con Daniel Pérez. Eleva el esférico en campo de Nacional. Busca Ramírez en el fondo. Cierra Coronel. La pelota le va quedando al arquero Rojas. Saca al golero de la academia. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La T oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Cococionales, que fue traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota en poder de Nacional. Cierra bien en el fondo. Despejando Cañete. Cañete levanta la pelota, el esférico con destino a Roque Santa Cruz, busca el balón Roque, cierra bien Saracho la marca, el esférico le va quedando para ahora Diego Fernández, mitad de terreno, posición adelantada, todo anulado. Fernández estaba en posición adelantada, señores. Tiro libre para Nacional. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0978-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Se viene Guaraní, insiste con Daniel Pérez, que desplaza el esférico sobre la banda derecha. Frena con el pecho, Tanda gira. Descarga la pelota sobre Luis Martínez, juego que deriva otra vez con Daniel Pérez. Constantemente utilizando la banda derecha el equipo de Guaraní, con la presencia ahora de López en ataque. López con la pelota, aunque retrocede todo con Saracho. Energía llega hasta tu casa, en demás la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Encende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica Toscana Upisa, llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. 2006 estuvo, gracias Rodrigo por el dato. Sí, Fernando de la sí, Mora, 2006. Estuvo un año después, terminó descendiendo. Fernando de la Mora, en ese momento íbamos bastante a esa zona. Se hacían partidos doble jornada. Sí, sí. sí. 12 de octubre, Fernando de la Mora en cancha de Cerro y Cerro Porteño de fondo. Cerro Porteño. Enfrentaba a Guaraní en el 2006. 2006, sí. Pasó mucho, 20 años. 20 años. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Señores, empatan Guaraní, Nacional 0-0. Y su seguro, Chaco. Va Gaona, Lugo, remate al arco, pegó en el poste. Pegó en el poste, señores, clarísima llegada del equipo de Nacional. Se fue metiendo sobre la zona derecha Feliú. El remate de este tras el pase de Gaona Lugo. La pelota impactó en el poste izquierdo que sigue temblando. La más clara del partido la tuvo Feliú para la Academia Niño. Cerquita aquí Nacional con Gaona Lugo ganando el centro, pero ya se sancionó ante offside. El hombre que termina bajando ese balón a Feliú, el que estaba en posición adelantada. No, que fue Fabricio Jara. De allí nació el derechazo, poste y afuera igual. Buena aproximación de Nacional, porque en el comienzo el que asomaba un poquito mejor era Guaraní. Y ahora llegó esta del Trico. Salida para el legendario. Presión Parque de la Cordillera, entra directa, ocupé cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando a Jara por el medio. Comienza a equilibrar el trámite del juego. La Academia comenzó mejor. Guaraní se fue quedando, claro. Queda mucho todavía en el partido, pero por cómo había arrancado Guaraní parecía que lo iba a rinconar constantemente allí cerca de su arco la Academia, que ahora busca la salida con Vargas. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio de $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. 0-0 Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participás de la promo. Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va Nacional con Prieto, coloca centro y no se quiso complicar allí Daniel Pérez, frenó con el pecho, no evita que la pelota se pierda por el fondo. Significa que habrá tiro de esquina, el primero para la Academia. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El propio Richard Prieto acomoda el esférico, le va a pegar con la zurda. Caricia Tomos May, hace 12 años
bocadillo está más rico que nunca. Acaricia el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para que tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Reclama algo Leandro Romagnoli. Por su parte, Bernay cruzando los brazos, observando atentamente lo que ocurre dentro del terreno en este inicio de partido, este cierre de la fecha número 19 del campeonato. Gaona Lugo, finalmente el encargado con la pierna derecha, tiro de esquina, pase corto, le queda aprieto a la carrera, fue Vargas, bloquea la marca Martínez, de vuelta tiro de esquina para Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y el que presiona, el que busca es Nacional. Aquí segundo tiro de esquina a su favor. Están pidiendo aquí una pelota. Ahí volvió, fue un ratito a las gradas. Tendrá esta chance de tiro de esquina. A ver si aprovecha el Trico, que está apurando la visita. Gaona Lugo para pegar la pelota aquí en cancha de Fernando de la Mora. De momento 0-0. Balón que toma vuelo con destino a Vargas. Quedó sentido un futbolista de Nacional. Piden penal. Atención, Feliu eleva centro. Despeja la defensa. Me parece que hubo banderina arriba, posición adelantada, pero quedó golpeado. Me parece que fue un codazo en pleno rostro de Mauro Coronel. Piden asistencia rápida para el defensor de Nacional, que quedó tendido en el área de Guaraní. De momento, fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sebellarme 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Terminó siendo un choque de cabezas. La peor parte se lleva Coronel, el central de Nacional. Despejó bien Saracho. Choque de cabezas, pero repito, la peor parte se llevó Mauro Coronel, el defensor de Nacional. Está cortado el fútbol, señores. Salida para Guaraní. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albi Roca. Ron Fortín, Cocociones, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Recordando que por la intermedia hoy General Caballero de vuelta alcanzó la cima, la punta la ganó Independiente de Campo Grande de local 4-2. Sol de visita venció a Resistencia 3-1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, Oramos, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Qué pasa con el árbitro del partido? Pide la pelota. Creo que habrá suelta neutral, señores. 9 tenemos de la primera parte. El partido 0-0. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco y hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Santiago Rocas de la Academia. La pelota cobra altura con destino a Gaona Lugo, que gana fondo de cancha. Centro, pega la pelota en el pecho. En el pecho, me parece, de Servín, aunque el árbitro dice no. El saque de meta para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yoko Gama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Jorge. Van empatando Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Servio y la salida para Guaraní. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria, Fabricolonización Centro Industrial de Bilito 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Después de esos 2 primeros minutos donde buscaba presionar Guaraní, después cambió. Esta parte es Nacional, el que presiona, el que busca. Le cuesta la salida Legendario. Mejor en esta parte del juego Nacional. Salida para el equipo Legendario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ya tenemos partidos por la fecha 20 del torneo de apertura. Este sábado 9 de mayo. 2 de mayo recibe a Rubio Ñu a las 17:45 en Río Parapiti. Y el mismo día, el sábado, Nacional Trinidense a las 20 en el Arsenio Rico. Muy bien, tiro de esquina para Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Lo arrincona la Academia en esta parte del juego. Ganó Roque. Será córner para el equipo de la Academia Niño. Era buena la jugada aquí con Roque. Ganando, se escapó de 2. Después se dio el pase. Ganó otro tiro de esquina. El tercero ya en el partido para Nacional. Vendrá el córner para el conjunto de Nacional. Está reclamando algo, me parece el árbitro. Le advierte a Roque, Daniel Pérez, al propio López, que se venían empujando. Córner de Gaona Lugo sobre la banda izquierda para el equipo de Nacional. 12 prácticamente de la etapa inicial, 0-0. Va al centro, pelota bien arriba. Saca Saracho de cabeza para Guaraní. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con 2 medios de pago, más un kit asador de la garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Smart Medallo con bueno, con tarjetas de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro. Según tu nivel bueno, promoción exclusiva en Super 6 y esto. No pasó nada en el córner, señores. Va a sacar desde el fondo. Servio para el conjunto
conjunto legendario va a jugar corto con López. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Los martes son días de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásico Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. En diagonal Romagnoli pierde la pelota, sacando como puede Coronel. Impacta el esférico en la pierna de López, saque de costado en su terreno para el equipo de Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, tan nivel como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Le estaban reclamando algo a Roque Santa Cruz, la pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Vargas para el conjunto de Nacional. Vargas se le va el esférico, va acá bien Roque, corre, pica para tratar de alcanzar la pelota Prieto, el esférico a un costado cerca del banderín, salida para Guaraní. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana por la intermedia, Fernando de la Mora, Tembetarik, Santani en el norte, ante Benjamín Aceval. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recoge el rebote el experimentado Silvio Torales, subcampeón de América justamente con Nacional. Hoy de vuelta vistiendo la camiseta de la Academia. Allí en mitad de terreno. El balón deriva para el arquero, para Rojas. Saca Rojas. Pelota que cobra altura. Va quedándose Silvio Torales con el esférico, dejando para Cara. Fabricio busca, encuentra la pelota sobre la zona derecha para tocar con Gaona Lugo. Gaona Lugo descarga en Roque. Anticipa Luis Martínez. Martínez se viene para Guaraní. Va López con el esférico. Apunta y toca la pelota sobre la presencia de Servín. Ganó fondo de cancha Servín. Va Guaraní por el primero. Centro al área. Resbala Diego Fernández. Va a insistir Guaraní. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui. Volve a encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 14 tenemos de la primera parte. Por ahora 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña en La Plata. Estiro de esquina para el legendario. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota pegó en Torales tras el centro de Pérez sobre la zona derecha, buscando por arriba Fernández para Guaraní. La potencia y precisión de Hilti te mantuvo a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. BSP, la marca del grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BSP, conectando tu vida. Atención, señores, con el córner. Desde la derecha le pega con la zurda Diego Fernández. Bambardote, Saracho, Coronel Ramírez. Pase corto para López. Matías López encara. Se va metiendo Matías López. No es más fácil, digo, colocar el centro. Yo sé que se trabaja en la semana con acciones de laboratorio y todas esas cuestiones, pero me parece que el centro directo es mucho más fácil. Sacando la defensa, remate al arco. Le terminó pegando en el rebote, Barbote lejos afuera. Es pelota para Nacional, niño. Bien, esta llegó Guaraní, es cierto. Primero se enredó allí con López. Fuera de eso le terminó quedando a Pérez el centro. Despeje a medias de la defensa de Nacional y estaba para hacer un golazo. Le quedó esa pelota allí. Zurdazo de parte de Barbote, que pasó cerquita del poste izquierdo. Una muy buena chance Guaraní. Mientras los aficionados están disfrutando, sí, el cocidito y la chipita. Ideal este clima para el cocidito y la chipita. Es así, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros, acto indica Jorge. Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado en su terreno para la Academia. Adbobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en adbobo.com.py. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Está la salida de Nacional. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generadas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Hacemos un repaso de la fecha 20 de la apertura, porque esto sigue el domingo 10. Ya estábamos con los partidos del sábado, ahora vamos con el domingo. San Lorenzo Olimpia, 17:45 en el Defensores del Chaco. El partido de fondo para ese día, Cerro Porteño Guaraní, a las 20 en la Nueva Olla.
Pasamos al día lunes. El lunes también tenemos 2 partidos que cierran la fecha 20. En la Fortaleza del Piquicillo a las 17:45. Ameliano recibe a Recoleta. Y el partido de fondo, el que cierra la fecha 20 a las 20. Luqueño recibe a Libertad en el Luis Salinas. Si miramos chances. Esta de Barbote cerquita del poste izquierdo fue de las más cercanas al gol. Después alguna aproximación también del propio Nacional. No deja de ser malo el juego en sí, está bastante bueno, pero se están bloqueando ambos, tanto Guaraní como también el propio Nacional. Cuando aquí López es un empujón, pero el árbitro dijo siga porque la pelota sigue en posesión de Nacional. Fanático del Deportivo Luqueño, pero siempre nos siguió el amigo Timax. Saludos para él reportando sintonía desde la ciudad de Luque, esta vez acompañado de su señora madre, dice. Así que el amigo Timax, saludos para él y para la señora Elena. Hasta aquí el que no se reportó es el hincha fanático de la academia, que suele... Está allá, amigo, sí. Esteban Trico. Ah, el sí, Trico, sí. Él fue a la cancha inclusive. Me envió una foto tempranito, ya hace 2 horas. Está allí en la zona de las plateas. Saludos para el Esteban Trico, está en la cancha. Muy bien, asumió la dirección técnica del Sportivo San Lorenzo Troadio Duarte. Es nuevo entrenador del Sportivo San Lorenzo, señores. Tiro libre para Guaraní en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol, y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si llaman 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y yo iba a reaccionar a eso también, niño, pero ya en parecía principio dio posición adelantada, pero hay una mano. Por eso me llamó la dentro del atención. área de Guaraní. Por eso me llamó la atención. Parecía mano, pero igual se va a analizar. Aquí le explican algo a López igualmente. Igual hay cierta tensión, porque parecía mano de Pérez. Solo que primero parece que un poquito del pecho, pero es para analizar allí qué pasó exactamente. Antes se sancionó igualmente una posición adelantada, ¿verdad? Pero se está analizando todo. Ulises Mereles está en el VAR. Por ahora 0-0. Hay charla entre David Ojeda y Ulises Mereles por una supuesta mano allí dentro del área del conjunto. Mano clara, mano abierta. Sí, solo no, que se sancionó abierta. offside antes, por eso no entendí el offside. O sea, para una imagen parece mano de un ángulo y para otro ángulo es pecho. O sea, por eso, dependiendo del ángulo con que se mire. ¿Se acuerdan famoso de aquel supuesto escupitajo de Tony Sanabria a Messi? De una zona parecía que sí, de otra no, de un ángulo. Pero ahora sí se corroboró. Desde el otro ángulo fue pecho, no mano. Por eso esto sigue. Señores, la mano en principio era de Barbote, pero también estaba el banderín arriba. 19 clavado, 0-0. Prende la emoción del Mundial con toque la oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cocociones, que fue traición creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pelota para el conjunto de Guaraní, tiro libre para el legendario, mitad de terreno, le va a pegar la pelota Servín. Mil empeños frente a reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo, profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Parra. El partido está 0-0 y me recuerda las gradas, las pequeñas gradas allí detrás de uno de los arcos de Fernando Belamor. Allí están apostados algunos hinchas. Va López, el remate, algo pifiado. Aprovecha Jara para salir de contra. Gaona Lugo solo si lo ve puede estar peligro, pero se equivoca Jara en su afán de descargar en Gaona Lugo. Recupera Varga buscando la salida Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, litro Chaco, precio calidad de litro 70 indica Jorge. Que están empatando Guaraní Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Insiste Guaraní, que ahora vuelve a arrimarse, metiéndose totalmente en terreno Nacional. Contando el centrocampista argentino, la pelota le va quedando a Barbote. Juega por abajo para Saracho, el zaguero zurdo del equipo legendario. Eleva sobre la banda derecha la búsqueda. No, imposible de llegar. Largo pelotazo sobre Pérez. Se disculpa allí Saracho de manos. Va a reponer en su terreno la academia. Termocalentadores Pesa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pesa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarre, la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Semana de Copa Libertadores Sudamericana para los equipos paraguayos. Arrancamos por la Copa Libertadores el martes. Grupo H a las 19 en Argentina. Rosario Central ante el equipo de Libertad. Dirige Wilton Sampaio en el bar. Juan Reguay, ambos de Brasil. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho con amigos Azoy, Moritz Original, sponsor oficial de la hinchada. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados.
pechugón paraguayo como vos. Roque Santa Cruz tiene la pelota jugando por abajo para otro experimentado para Silvio Torales. Construye la salida. El balón va quedando a Coronel. Juego que deriva en la derecha para Feliu. Feliu con el balón más adelante con la presencia de Gaona Lugo. Otra vez con Feliu. La descarga para atrás con Alexis Cañete. Cañete toca sobre Vargas. Vargas pone el esférico con Coronel. Otra vez con Vargas. Se viene Nacional. En San Justo y Rosangulo planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo Socorro en B. Ventas al 018-330-88-13 San Justo Hierros. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Sube Gaona Lugo, ganó fondo de cancha, centro al área, a las manos del arquero. Seguro Servio se queda con el balón. Convocatoria 2026 posgrado formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomera Automotores. Vamos ahora a la Copa Sudamericana el martes en Pedro Juan Caballero a las 21:30. Recoleta con el Santos de Neymar. Grupo de arbitraje del chileno Cristian Garay. En el bar su compatriota Fernando Bejar. Las temperaturas bajan y el Pecín se levanta. Mis defensas, sé feliz. Al Pecín C, donde hay salud hay todo. Colección Cel Albirroja de Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa. Creas y 1000 en estaciones adheridas. Más 45.000 por cada sobre. Cel, sponsor oficial del Albirroja. Saca Torales, la pelota le va quedando en el medio. Luis Martínez. Martínez juega para Tanda. Se equivoca Tanda. Recoge Fabricio cara a cara para Silvio Torales. Este con Coronel. Despeja Santiago Rojas a medias. Va la alta presión sobre el lado izquierdo de Patricio Coronel. Pide una mano. El árbitro deja seguir. La pelota en el rebote le queda a Prieto. Prieto juega por abajo para cara a cara de primera. El balón sobre la zona de Gaona Lugo. Acelera Gaona Lugo. Se le va el balón cerca del banderín lateral que corresponde a Guaraní. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. 23 clavados, 0-0. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo Panal. Seguro sentí la confianza. Afiliable a Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. 0-0 el partido. Volvemos a la Copa Sudamericana el miércoles. En territorio argentino, Grupo G Barraca Central recibe Olimpia. Señores, dirige Andrés Matonte de Uruguay en el bar, Cristian Ferreira. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con 2 meses de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. A las 21 el partido del miércoles por Copa Sudamericana en Argentina, Barraca frente a Olimpia. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Se pone bastante trabado hasta aquí. No tiene un trámite rápido el primer tiempo. Le está costando a los dos. Muchas faltas. Aquí otra situación donde está caído el nombre de Nacional, Gaona Lugo. Ahora sí, a poquito se está levantando, se está reincorporando. Dijo el árbitro, siga. Será lateral a favor de Guaraní. El partido está 0-0, Darío. Energy Gas, llega hasta tu casa, no más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica. Que están empatando, señores, en campo de Fernando de la Mora, Guaraní y el equipo de Nacional. 0-0. Y su seguro, Chaco. Torales al piso de manera espectacular para evitar el contragolpe de Iván Ramírez, porque sigue Ramírez, el delantero de Guaraní. La pelota por el medio le va quedando ahora a Cañete por abajo para atrás, no se complica. Descargan Rojas, la apertura sobre la zona derecha. Se muestra con el esférico allí Coronel para el equipo de Nacional. Coronel con cara con Feliu, tocando Nacional en terreno legendario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por los cuartos de final de la Liga MX están empatando 1-1 América y Pumas. Dame tiempo, Fernández para el gol. Se salvó Nacional. Cruza oportunamente la marca Cañete. Iba Diego Fernández. Picó larga. No se pudo acomodar bien del todo para rematar. Parecía que venía el gol de Guaraní. Si salva la academia, niño. Era buena aquí la habilitación con Tanda. Por bajo ese balón para Fernández, que entró en velocidad allí dentro del campo. Justito apareció el central del tricolor para lanzarse, para barrerse y sacarle ese balón, porque era buena la jugada. Después de mucho volvió a generar una situación de riesgo
hacia el arco de Nacional en esta Guaraní. El partido sigue 0-0. Por los cuartos de final de la Liga MX, partido de ida, Club América con Pumas están empatando 1-1 en México, 21 minutos de juego. Titular en Pumas, Robert Morales. Muy bien, choque de cabezas. Tanda, uno de los sentidos en Guaraní. El otro es Cañete. Pero me parece que levantó, o sea, choque de cabeza, pero también parece que levantó un poquito las piernas Tanda. Vamos a ver allí el movimiento. No, es Cañete el que levanta la pierna. Levanta la pierna Cañete, sí. Levanta la pierna Cañete, pero primero creo que es pelota. Igual es para verlo después en pelota allí. No es pelota el movimiento, sino en cámara lenta, mejor dicho, para ver si es pelota primero. Igual el partido está con este rasgo. Se para bastante. Los protagonistas, no sé si son la dimensión de la cancha o coincidencia nomás, pero en este partido parecería como que la cancha es más chica para los protagonistas. Está frenado, eso sí, bastante en el medio campo. Muy de medio campo el partido, pocas situaciones dentro de este partido hasta aquí, porque el juego se juega en cancha de Fernando La Mora. Hablamos de Guaraní Nacional. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cebellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Insiste Guaraní que va en busca del gol con Ramírez, pero todo está anulado. Banderina arriba, señores. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde a Nacional. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver al Albi Roca, Ron Fortín, Coco, Sinones, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va a sacar la pelota desde el fondo. Rojas, tiro libre que corresponde a Nacional. El juego 0-0. Unizarse, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petecto, Huaco, en el Obvio, Villarreca, Cabasucio, Alete, Carapeo de Pilar, Unizal, Residencial La Victoria, en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia, acceso sur, contactar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Siguiendo con la presencia de los equipos paraguayos en torneos internacionales, el jueves Cerro enfrentando en Barranquilla Junior por Copa Libertadores Grupo F a las 23 de nuestro país. 11 de la noche dirige el chileno Piero Massa. En el bar su compatriota Juan Lara. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal toalla su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita Segura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Propone Nacional buscando la ofensiva sobre la zona derecha con Feliu. Mete la diagonal. Feliu se aproxima. Deja la pelota para Prieto. Prieto cerca del área. No tiene ángulo. Por eso descarga sobre el sector izquierdo con Vargas. Vargas aplica el freno. Otra vez con Prieto. Prieto gira. ¿Dónde va a colocar la pelota? Lo hace. O tuvo esas intenciones de descargar en Roque Santa Cruz. Bloquea López. De mano cerca del banderín lateral para el equipo de Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste la academia, el equipo de Bernay buscando el primero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Mega ofertas en Bristol. iPhone 13 Pro 18 cuotas 369.000. Las ropas medidas 6 kilos 18 cuotas 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se aproxima ahora Nacional con la presencia de Prieto. Bloquea Pérez en el fondo. Pérez jugando por el medio sobre Tanda. Tanda y la apertura para Diego Fernández. Va Fernández a ¿dónde quiso colocar Fernández? Quiso jugar en Coronel, pero Coronel jamás iba a llegar a esa pelota bastante amplio. El que alcanza es Rojas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros alto indica Jorge. Eso seguro Chaco. Monumental. Muchas imprecisiones definitivamente. Entre algunas faltas, situaciones que se van cortando allí, imprecisiones dentro del partido. No es bueno hasta aquí el espectáculo en este primer tiempo. Está cargando Pérez para Guaraní, cabecera del área, centro, viene el gol. No pudo cerrar Ramírez. La marca de Feliu, lateral cerca del banderín para el legendario. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Thiago Servín. Servín descargando la pelota para Saracho. Saracho para el equipo legendario. Ya se armó la defensa de Nacional. Insiste Saracho. Saracho las puertas del área. Pone el balón en Luis Martínez al suelo. Tanda, no hay falta. Saca Roque Santa Cruz para Nacional. Caricia Top May hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S7 Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Aquí en 30 del partido del primer tiempo no tuvimos un tiro al arco y el que fue al arco del poste fue offside. Entonces no contabiliza esa acción de Nacional. Después sin puntería hasta aquí en cuanto a lo que puedan generar uno y otro. Tiene un poquito más de posición Nacional. Intenta también Guaraní,
Pero repito, no es bueno el partido hasta esta parte de los que nos ofrecen tanto Guaraní y el propio Nacional. Esperaba más, principalmente de los últimos antecedentes, lo que normalmente nos ofrecen en campo tanto Guaraní y el propio Nacional. Si bien queda todavía mucho en partido, este primer tiempo no es nada agradable. El partido, el juego, está 0-0. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa Calatrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Está cargando el equipo de Guaraní con la presencia de Iván Ramírez en ataque. Llegó a destiempo, falta sobre Silvio Torales, es lo que indica el juez del partido. Señores, mitad de terreno, tiro libre que corresponde. Y se equivocó el árbitro. Sí, para mí es pelota. Se barre bien, puntea la pelota en este Ramírez. Se apresura David Ojeda, termina sancionando falta, es cierto. Cae el jugador nacional, pero es un producto natural por cómo se barre el de Guaraní para recuperar la pelota. Para mí en esta no debió ser falta. Es tiro libre para Nacional. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancopp. Acércate a Bancopp y conoce los beneficios. Bancopp crece desde la raíz. Mega Call Center y Auto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se viene de contra, pero se alcanza la pelota. Intentó Patricio Tanda. Cierra bien arrojándose al suelo Cañete. Falta de Tanda. Infracción de Patricio Tanda. Me parece que va a ser amonestado. El juez deja seguir. Indica que hubo falta, pero no saca la tarjeta. Tiro libre, señores, en su terreno. Tiro libre para Nacional. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicletas. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalarte industria pop y colonización, Centro Industrial de Vilito 92, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El partido está 0-0, 33, primera etapa. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Smart TV Dayo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y esto. Levanta la pelota desde el fondo Coronel para el equipo de Nacional. Pelota que toma vuelo, va con destino al arco de Guaraní. Con golpe de puño despeja Servio. Será saque de costado sobre la zona derecha. Agiliza Feliu para Nacional. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Los miércoles del mes 20% reintegro con tarjeta de crédito Continental. Valió hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Insiste Nacional en esta parte del juego. Se aproxima al arco de Servio. La pelota le va quedando a Rojas. Rojas lanza el balón con destino a Roque Santa Cruz. Buscando Prieto. Baja bien para Roque. Corre Roque cerca del área. Interviene Pérez. Despeja con la pierna derecha la pelota sobre Tanda. Falta sobre Patricio Tanda. Infracción allí de parte de Cañete. Tiro libre para Tanda en el piso. Tiro libre para Guaraní, niño. Habrá que ver la cantidad de faltas. Voy a mirar aquí el aplicativo que tengo, pero innumerables situaciones donde se dan las faltas permanentes. Repito, no sé si es coincidencia nada más que es en este campo o algo así. Y hablando de campo, el que está lesionado es Sergio. Está con alguna molestia. A la distancia es en la pierna derecha, pero no sé si es el tobillo o la rodilla. Ahora se acercan los médicos, justo de este plano no se puede observar, pero sí está sentido Gaspar Sergio. Está sentido el arquero de Guaraní, que de a poquito se va recuperando. Es tiro libre, señores, para el equipo legendario. Fútbol paralizado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní Nacional 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Y es la rodilla. En la anterior salió, golpeó con los puños y cuando cae se termina lastimando Sergio. Cayó mal y es en la rodilla la molestia que tiene Gaspar Sergio. Por eso ya comienza a moverse Arzamendia, que es el arquero suplente que tiene Guaraní. Señores, por ahora 0-0, salida para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. Señores, la salida del equipo de Guaraní con Servio que se sigue tomando de la pierna derecha, jugando por abajo sobre el sector izquierdo con Thiago Servín. Servín levanta el esférico en terreno de Nacional, cortando bien Cañete para el conjunto de la academia, que hoy viste de rojo con algunos vivos blancos. La pelota de Rojas, todos apelan al pelotazo. Hace rato venían jugando corta, tratando de abrir la cancha. Ahora apelan definitivamente al pelotazo, al menos de Nacional. Se mete Tanda se arroja al suelo para recoger el rebote. Lo busca Diego Fernández, avanza Guaraní. Buen pase para Pérez dentro del área. Nacional se defiende. Intentó Pérez el centro, se equivoca
Va recogiendo Luis Martínez para el equipo legendario. Coció con La Pratera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Guaraní vuelve a plantarse en campo de Nacional. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Bol. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Y efectivamente, aquí un fanático guaraní que está en la cancha igualmente me dice, se nota que es las dimensiones mínimas al parecer del campo. Porque estamos observando eso, como que en un momento decía, parece que es bastante chica la cancha, se encuentra bastante con facilidad, ya estando de un arco en otro y varios jugadores allí en el medio campo, pocos espacios. Habrá que ver si Guaraní sigue jugando en este escenario para los próximos partidos, ¿cierto? Habrá que ver el marcador, pero es lo que hay en la actualidad para este partido entre Guaraní y Nacional, donde manda definitivamente el 0. Es más, estamos lejos a este ritmo de llegar a observar, a ver un gol en este primer tiempo. Los dos insinúan, pero hasta aquí poco, señores. Saca Pérez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube llama en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aguanta Iván Ramírez. Le saca de manera lícita la pelota desde el fondo. Alexis Cañete reclama Iván Ramírez. No hay falta. Otra vez Alexis Cañete irrumpe con la zurda. Pelotazo largo para Roque Santa Cruz. Golpea a Saracho de la misma manera con golpe de cabeza. Corre Iván Valdés recogiendo el rebote para el equipo de Nacional. La pelota le queda a Vargas. Apunta sobre Roque. Corta bien en el fondo Daniel Pérez. Falta sobre López. En el suelo Matías López. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Guaraní. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín con cocciones que fue traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. General Caballero en la punta de la intermedia con el 12 de junio de Villalles. General Caballero le ganó Independiente de Campo Grande 4-2. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Va Guaraní tratando de sorprender. Se mete Patricio Coronel. Centro. Impacta la pelota en Feliu. Tiro de esquina para Guaraní. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Debe ser el jugador número 15 que cae en esta primera etapa. Otra vez sí. Se le termina trabando allí Fede Feliu a bloquear el tiro y se queda con algunas molestias después allí Coronel. Así todo tendrá este tiro de esquina a su favor Guaraní. A ver si aprovecha este balón, que esto es este tiro de esquina. Le va a pegar la pelota. Está Diego Fernández. Y López con la pierna derecha. Pasa por encima de la pelota López. Significa que Diego Fernández le va a entrar con la zurda. No. Pase corto sobre Pérez. Devolución para Fernández. Coloca al centro con la zurda. Saca la defensa. Reitero, para mí es mucho más fácil enviar el centro, buscar la cabeza de los compañeros que están en el área. Y no con estos toquecitos. Hasta aquí, que no tiene ningún efecto. Pelota para Nacional. Materiales para la construcción. Ferro Pares, la solución. El niño Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferro Pares, ya 43 años construyendo contigo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Otro caído más. Hablamos de Mauro Coronel. Señores, pelota para Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litros en Villa Jorge. Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Olimpia es el campeón del torneo. Apertura empató con Ameliano 1-1. Derrota Becerro ante Recoleta. El decano consigue su título número 48 en el historial del fútbol paraguayo. Abobo presenta Reconexión y Reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargarla. Copetrol, vamos. Aquí otra falta en el medio campo nuevamente. Se suceden las faltas. Esta vez cayó el experimentado Silvio Tarales. Fue a pelear esa pelota. Tenía dos jugadores de Guaraní. Le termina empujando López. Otra vez, otra falta en el medio sector. Señores, tiro libre, campo rival. Tiro libre para la academia. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Reclama la gente de Nacional. Hasta allí se fue Rojas. Mitad de su compañero le dijo para qué quiere patear. Del medio campo quiere patear. Va
¿Qué quiso hacer Santiago Rojas? No entiendo, niño. Las dimensiones son pequeñas, pero un gol casi de medio campo para marcar aquí cuando 40 metros, 45, un poquito más. ¿Qué quiso hacer Santiago Kili Rojas? Quiso sorprender. Bueno, hasta estas cosas tiene el partido. Intentó casi un gol de media cancha en esta. Rojas, el arquero de Nacional, este tiro libre. La pelota se fue a parar a casa Don Saracho, el vecino aquí del barrio Palomar. Es así, Darío. Mili Empeño, frente a relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Paz. Y ahora otra pelota que va al vecino, porque tiene Terrasgo ahora detrás del vestuario de lo que es Fernando Lamora. Otra pelota que fue al Mangal. La anterior, el tiro libre de Rojas, y ahora esta. Guaraní por lo menos ya perdió 2 pelotas. Ojalá que le devuelvan los vecinos, porque aquí este rechazo del defensor fue al vecino. Es así, señores. 42 clavado. Tenemos primera parte del partido. Está 0-0, Darío. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En Catalina, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Bueno, sin mentirles, Otro tenemos caído. 42, casi 43. De eso se habrá jugado 15, 18. Es verdad. Hoy no controlé, pero la próxima segundo tiempo voy a controlar minuto a minuto. Y aquí un leve contacto con la rodilla. Le llega a tocar un poquito con la rodilla, pero se tira al de Nacional como si fuera que le da una patada enorme. Termina cayendo así, se revuelca en el suelo. Creo que hasta aquí jugamos más a los revolcones que al propio partido, dentro del partido, porque cada 2x3 hay un jugador caído. Bernay se toma el rostro, espera que se recupere de su jugador, pero la verdad no le pasó absolutamente nada. Fue un leve contacto. Exagera aquí el hombre de tricolor, allí en la altura de la espalda, al parecer el golpe, pero no sé. Poquísimo fútbol es la realidad. Están empatando Guaraní Nacional en el cierre de la fecha 19. 0-0, Darío. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos Asoy Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Pechumila, crujientes doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Se va recuperando Prieto, señal de que esto va a continuar. Tiro libre, pelota en ofensiva para la academia. En San Justo y Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Ventas al 018-330-88-13 San Justo Hierros. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Toma la pelota el árbitro del partido, le indica algo a Servio, también a Roque, los capitanes en charla con el juez. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir Ojeda? Suelta neutral, señores, el partido está 0-0. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 094-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Camine JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. La pelota le va quedando a Daniel Pérez, de a poco termina la primera etapa. Pérez juega por abajo sobre el defensor. Alcides Barbote pide su compañero en defensa, Saracho. Servín está solo del lado izquierdo. Tanda prefiere descargar en Saracho. Saracho y la presión alta de Gaona Lugo. Colabora Roque. La pelota le queda a Barbote. Busca desde el fondo Guaraní. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Colección Chela Albirroja de Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa. Cargas y miles de estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Chela, sponsor oficial del Albirroja. Tome tiempo, Darío, porque va Guaraní por el primero. Centro de Pérez. Cruza la marca despejando la pelota. Es Coronel, saque de costado cerca del banderín para el legendario. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio de litros Ascendilla, El Jorge. campo de Fernando de la Mora en el Emiliano Gessi. Están empatando Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. 3 de adición hasta los 48. Lo sabe Guaraní que va con Tanda. Tanda retrocede la pelota. El esférico le va quedando para ahora. Saracho se anima. Saracho, defensor legendario. Buen pase para Coronel. Va picando Servín del lado izquierdo. Dentro del área. Viene el gol. No cerró. No pudo Ramírez. Intentó en esta pellizcar también la pelota allí Patricio Coronel. Se termina salvando el equipo de Nacional, niño. Y después mucho, nuevamente una situación donde por lo menos pasa frente a las narices del arco. El centro al borde de la chica. Llegó a rozar, si no me equivoco, fue Feliu Cañete allí. Llega a rozar levemente el hombre de Nacional. Después del pase de López. El centro allí de Servín. Cuando estaban esperando Ramírez, Coronel, los delanteros de Guaraní para empujarla. Justito. Tocó allí esa pelota Cañete. Se desvió.
Será nuevamente lateral a favor de Guaraní. El juego sigue 0-0. Respaldamos lo que más te importa, todo tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años, Impo 218-4000. Caja Mutual. De a poco termina la primera etapa, la pelota le va quedando Servio, eleva el balón en campo rival, salta buscando por arriba Tanda, le queda Daniel Pérez que se proyecta sobre la zona derecha, buen pase sobre Iván Ramírez, el 9, juega para Luis Martínez, ya lo vio, atención a Matías López, Gaona Lugo colabora en defensa, termina despejando Feliu, nadie de Nacional en terreno legendario, aprovecha y saca Saracho. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol, Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago, Delivery 277000, Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El juego sigue 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Valdés para el gol, carga Nacional, centro, atento, se queda Servio con la pelota, intentó la academia en esta. El equipo dirigido por Bernay Niño. Sí, fue buena. La anterior, la de Guaraní. Ahora está Nacional cuando se va acabando el primer tiempo. Como que se están animando uno y otro. Después las innumerables faltas que se dieron dentro del partido. En el centro. Pero bien, salió para quedarse con esa pelota allí. Sergio, se va acabando la etapa a ver si hay un espacio para un golcito, para uno u otro, para Guaraní o para el propio Nacional. A insistir en la academia en esta parte final del primer laxo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Es la última pelota de la primera etapa. Iván Ramírez dejando para López, carga Guaraní. Toma contacto con el esférico Servín. Servín metió la diagonal, se equivoca en el pase. Cierra Feliu, esto va a terminar. Feliu va a sacar para el equipo de Nacional, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Emiliano Gessi. Señores, en el cierre de la fecha 19, Guaraní Nacional empatan 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio del Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para que hablar Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, la UCB Yalmen 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y acabó nomás la etapa, no fue el mejor de los partidos que nos presentaron hasta aquí. Ahí sobre el final como que se demoró un poquito Guaraní Nacional, pero creo que las dimensiones del campo hace que se encuentren bastante en el medio campo. Muchas faltas dentro de la etapa, pocas situaciones, tiros al arco casi así directamente no, más bien centros que fueron cruzando el área, alguna aproximación de uno y otro. Muchas ganas, pero no alcanza con eso, es cierto, no hay tarjetas, pero sí muchas faltas tácticas, muchas imprecisiones dentro del partido. Por momentos intenta Guaraní, el propio Nacional buscando liderar un poquito el día de medio campo López, algo de Diego Fernández para conectar con Coronel y el propio Iván Ramírez en ataque del cuadro legendario, pero se queda allí, se frena. Y misma situación del lado de Nacional, que intenta con Gaona Lugo, Roque en una individual, después para Vargas, poquito a poquito también lo que pueda ofrecer de medio para arriba Nacional. Ojalá que esto mejore mucho en el segundo tiempo, principalmente por lo que se vio en esta primera parte. Repito, muchas faltas, interrupciones. Sí, mayor de tiro de esquinas a favor de Nacional. Apunte 3 tiros de esquina, 2 del lado de Guaraní en un primer tiempo, donde no pasó mucho, la verdad, en esta parte. Saludos a Don Derico, fanático, mi padre de Guaraní, reportando sintonía. Saludo para él. Otro fiel seguidor es el amigo Don Benito de Luque, reportando sintonía. Está también allí con la gente del Sol de Mayo en Luque, junto al presidente, directivos, después de lo que fue el partido del Sol de Mayo también reportando sintonía. Es bueno saber que están del otro lado. Y hablando de reporte de sintonía, vía YouTube, dice allí Fernando Anta. Igualmente, Fernando Anta reportando sintonía en Buenos Aires. Él es hincha de River en la Argentina. Perdió River, de hecho se ya pasó ante Tucumán en el conjunto argentino. No pasó mucho en la etapa, ojalá sí en la etapa 1 dio. Ojalá sí lleguen los goles, las emociones de cara al segundo tiempo hasta aquí. Esto está Guaraní 0, Nacional 0. Es momento de escuchar a Vitamina, Pablo Sánchez. Después de la consagración, conferencia de prensa del técnico campeón con Olimpia. Hablamos de Vitamina a continuación. Pablo Vitamina Sánchez, técnico Olimpia.
Bueno, buenas tardes, buen mediodía para todos. La verdad que primero y principal comentarle que estoy muy feliz de haber logrado este título con Olimpia, con una institución tan grande. Y se logró lo que nos habíamos propuesto al principio, pero en realidad es casi como una obligación tener que pelear el campeonato y ganarlo en esta institución y por suerte se hizo un buen trabajo, digo, desde parte de la Secretaría Técnica, la Gerencia Deportiva, los dirigentes. Se consiguió armar un muy buen plantel que nos ha dado mucho rédito en poco tiempo. Así que muy feliz de poder ser parte de esta hermosa historia que hemos concluido hoy. Si bien falta para terminar el semestre, uno ni se imagina al principio, uno se imagina compitiendo, que es lo que soñamos los entrenadores, poder tener un equipo competitivo, pero ser campeón jugando 4 fechas antes, o en definitiva 3 fechas antes, porque ahora restan 3 fechas, la verdad que es un gran logro. Quizás en este momento no lo podamos dimensionar, pero ha sido muy importante. Y también de alguna manera nos permite enfrentar lo que queda de semestre, tanto las 3 fechas de la Liga como las 3 de Sudamericana, que van a ser muy importantes. Tenemos que visitar a Argentina y tenemos que recibir a Audax y a Vasco y ojalá poder cerrar con una clasificación, y ahí estaríamos coronando un semestre maravilloso, ideal. Hola, profe, ¿qué tal? Néstor Beltrán, para acompañándote. Felicidades por el primer objetivo logrado. Y gracias. Preguntarle, ¿de quién te acordás en momentos como estos? Y lo segundo, cortito también, ¿qué porcentaje de este campeonato le das a la gente de Olimpia que siempre estuvo presente detrás de ustedes? La gente fue fundamental, importantísima. Yo ya lo dije en algún momento apenas llegué, que no me había topado con una hinchada así, solamente en Rosario Central, como futbolista, y en mi corto paso como entrenador del club, y hoy vuelvo a disfrutar de tener una hinchada que te respalda, que te acompaña, que te alienta, que empuja a los jugadores cuando lo necesitan. Hoy necesitábamos en un momento el empuje de la gente no claudicó y llevó a los jugadores a lograr el empate, y a partir del empate el tan ansiado título. En estos momentos uno se acuerda obviamente de lo que te acompañan todo el tiempo, y esos que te acompañan están al lado y algunos lejos. En este caso, los que tenemos cerca, mi mujer, su hija, los que nos visitan eventualmente, porque la vida del entrenador no es sencilla. Tenemos que vivir generalmente lejos de nuestros hogares, de nuestros orígenes, y dejamos amigos. En el caso mío dejo a mis 3 hijas, mi mujer tiene su hija en Viña del Mar, así que desde estas palabras aprovecho para dedicarles el título a todos ellos, ¿no? A mi esposa que está acá, a su hija, a mis hijas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, padres que sufren mucho, que la tecnología todavía no los acompaña, a los viejos, entonces muchas veces escuchan el partido, les cuesta mucho encontrarlo para verlo, entonces hacen un esfuerzo que por ahí la gente no se imagina. Y ellos sufren con nosotros, sufren cuando nos va mal, cuando la gente a veces te maltrata, producto de que no se dan los resultados. Entonces, para todos los que se ponen felices y todos los que sufren al lado nuestro, se los dedico a ellos, y sobre todo, más que dedicarle, agradecerle, ¿no es cierto? Que tenerlos o cerca o lejos, pero sabiendo que están, para mí es fundamental. Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Gavilán para Hola, Gustavo. Total. Mucha felicidad, antes que nada. Gracias. Al llegar a Paraguay, cambio de aire, un fútbol nuevo, ¿te imaginaste adaptarte tan rápido y por sobre todo tener ese cariño, ese respaldo de un plantel que el año pasado tuvo varios traspieces? Entonces, ¿te esperabas ya tan rápido lograr el cariño y por sobre todo esa respuesta que hoy tiene su resultado? Uno sueña en realidad con esto. Después, bueno, sabe que hay que empezar a trabajar, a construir el día a día. Empezamos muy temprano, allá por mediados de diciembre, para poder tratar de empezar a conectar con los futbolistas. Algunos fueron llegando un poquito más tarde, pero sí, si repasamos todo lo vivido hasta ahora, fue todo muy, muy lindo, y sobre todo haberle podido dar la posibilidad a la gran mayoría, creo que a un 95-98% de los futbolistas fueron partícipes de este título, y tenerlos hoy
hoy todos sanos, porque están todos sanos, salvo la pequeña lesión que tuvo Cachorro, están todos bien, para enfrentar lo que viene, que no va a ser fácil. Uno lo sueña, por suerte se cumplió. El club tiene un título más, estos jugadores, estos futbolistas tienen un título más cada uno en su palmarés. A mí me pasa lo mismo. Para mí no era lo mismo llegar acá e irme sin nada, con las manos vacías, y me voy lleno de felicidad. El día que me vaya me voy a ir lleno de felicidad y mínimo un título, pero no nos queremos conformar con esto, queremos seguir trabajando para seguir ilusionados e ir a por todo lo que tengamos por delante, porque bueno, hay con qué. No se pueden garantizar títulos, lo dije el primer día, pero sí vamos a garantizar mucho compromiso para con cada partido, cada juego y cada competencia. Pablo, buen día. Alora Ponte. Buen día, para Versus Sports, felicidades por el título. Gracias. ¿Qué importancia en este título tienen los referentes? Richard Ortiz, Gastón Olveira, Alejandro Silva, que si bien no jugó mucho, hoy tenía un penal pesado, lo convirtió. ¿Cómo lo festejó? ¿Qué importancia tuvieron los referentes? Claramente todos son importantes los futbolistas, pero los grandes son los que van arriando el carro, los que van guiando el camino, los que van ubicando a quien se descarrila, lo van ubicando en su lugar. Hablo más allá de su aporte dentro de la cancha, de su talento, de sus prestaciones, porque eso también es muy importante, no podemos olvidar. Richard hizo 2 goles muy importantes para nosotros, uno en el Clásico. Gastón tuvo una tarea brillante durante todo el campeonato, que ojalá lo pueda coronar con un mundial. Y ojalá desde mi deseo titular, porque lo quiero, pero son muy importantes, tan importantes también como los jóvenes, ¿no es cierto? Porque los jóvenes son los que te dan también un nuevo espíritu, mucha juventud, y ha habido chicos muy jóvenes que han sido muy importantes también en la obtención. Por eso digo, ensamblamos un grupo de jugadores de experiencia con otro grupo de jugadores que ya tienen sus partidos en la espalda y sus títulos, y otros muchos muy jóvenes que han sido un aporte, y me da también mucha felicidad porque los que regresaban con mucha ilusión, con muchas ganas. Raúl Cáceres venía con mucha gana, Alan, Mateo, Cachorro y bueno, Ale. Entonces, hoy que puedan decir campeones, para mí es una satisfacción muy grande. Pablo, ¿qué tal? Aquí Ariel Disfram. Hola, Ariel. Para Carinal ABCTV. ¿Por qué Olimpia es campeón? ¿Y cuánto ayudó el hecho de que hayan arrancado bien temprano la pretemporada? ¿Cuánto ayudó la planificación de que esto haya arrancado el 16 de diciembre? El haber arrancado temprano me permite a mí, como nuevo entrenador, tener un conocimiento más rápido de los futbolistas, y entre ellos, porque no nos olvidemos que llegaron muchos jugadores. Entonces el tiempo es importante para empezar a conectar, tanto ellos dentro de la cancha, nosotros como cuerpo técnico, de empezar a tratar de elegir lo mejor y equivocarnos lo menos posible. Entonces era muy importante empezar temprano, y según lo que entiendo, el club va a tratar de que sea una decisión institucional esta de empezar con un margen apropiado para que los jugadores estén bien para el comienzo del campeonato y con el tiempo de entrenamiento correspondiente. Eso por un lado. ¿Y la otra cuál era? Perdón. Yo creo que hemos encontrado una regularidad muy buena. Hemos construido lo que construimos desde la parte defensiva. Ustedes sabrán mejor que yo, a mí se me van un poco los números, pero tiene que haber habido entre 9 o 10 arco en cero, y a partir de ahí me parece que se pueden empezar a gestar cosas. Después, obviamente, que falta todo lo otro, que es tener un equipo ofensivo, que cree situaciones, que haga goles. Si no me equivoco, lo que nos permite hoy ser campeón es ser el equipo que más ganó, el que menos perdió, el que más goles hizo, el que menos goles hizo, el que más vallas invictas mantuvo en cero, en realidad, en el campo. Entonces, la conjunción de todo eso logrado por estos buenos futbolistas hoy nos pone por arriba de todo en el campeonato. Pablo, buen día para Fútbol a lo Grande. Antes que nada, felicitaciones. Muy amable, gracias. Le quiero preguntar, porque hablaba recién de la ilusión con la que empezaba este proceso,
cuando se iba armando el plantel, pero ¿en qué momento empezó a pensar si hay un partido especial, un momento del semestre donde se dio cuenta que el equipo tenía aporte de campeón? Hubo un partido muy especial, y ustedes lo recordarán, que fue contra Nacional, si no me equivoco, en la cuarta fecha. Un partido donde el arbitraje no fue del todo bueno y terminamos ganando en la última jugada con gol de Alex Franco. Y yo me fui al vestuario. Yo, cuando el equipo gana, me voy al vestuario rápido. Cuando el equipo pierde o hay un empate que a la gente la frustra un poco, me quedo para estar ahí, para ser parte del enojo de la gente y no dejar solo a mis futbolistas. Y ese día yo me fui al vestuario. Disfruté muchísimo porque había muchos dirigentes que estaban en el vestuario, pero había otros tantos que se quedaron ahí celebrando. Ustedes recordarán ahí con la hinchada y en la salida, y mucha gente hasta se burló un poco de nosotros. ¿Qué están festejando? ¿Qué celebran tanto? Y yo creo que se celebraba eso que se estaba gestando, ese algo nuevo que nos daba una inspiración y una ilusión muy grande para decir: ojo que estamos en la pelea, ojo que le ganamos al que venía puntero, que en ese momento era Nacional, nos instalamos nosotros como líderes, y si no me equivoco, no sé, no recuerdo bien, pero me parece que creo que perdimos la punta en la fecha siguiente, que empatamos con Rubio Ñu, la recuperamos en el Clásico, y de la fecha 6 hasta hoy nadie nos pudo bajar, pero se empezó a gestar ahí en ese momento. Profesor Pablo Vitamina, ¿cómo estás? Emanuel Cardoso, RCC Deportes. Hace unos días, recuerdo, tuve el privilegio de entrevistar a Valentina. Estaba muy contenta con el presente deportivo de su papá, vibrando también. Y yo me pongo a pensar a esta altura, con este buen logro que está teniendo Olimpia, ¿cómo se hace ahora para mantener esa regularidad? Porque en ocasiones a veces pasa que cuando uno gana un campeonato, como que quiere mermar un poco el rendimiento. ¿Cómo se hace para mantener siempre ambicioso al Olimpia? Ese va a ser mi gran desafío ahora. De alguna manera el equipo ya sabe lo que pretendemos cuando jugamos 4-3-3, ya sabe lo que queremos cuando jugamos 4-4-2 o 4-3-1-2. Conceptualmente los futbolistas saben lo que nosotros necesitamos y lo que queremos, con lo cual yo creo que el gran desafío y la gran tarea del cuerpo técnico y también de los jugadores, entre todos, tenemos que seguir construyendo esto de sostener la ilusión lo más arriba posible. Mantener los niveles emocionales arriba para poder volver a ser competitivos es el gran... Allí las palabras de Vitamina Sánchez, cuando de a poquito comienzan a volver de cara al segundo tiempo jugadores de Guaraní Nacional. El técnico campeón hoy, después del título logrado en el Defensores. Volvió Guaraní, volvió Nacional. Esto está por arrancar en su segunda parte. Señores, prepara un cambio Nacional. Ya vamos a estar con información. Mueve la academia. Ahora comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Carga la academia. Atención, se mete dentro del área. Intentó desplazar la pelota Silvio Torales. El árbitro dice que no hubo falta. Estamos con la información, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Camiseta 5 para Gastón Benítez. Se fue Vargas. Sebastián Vargas se retiró en Nacional, ingresó Gastón Benítez. Benítez por Vargas, primera variante en el partido del lado de Nacional. Con los 11, con los cual terminó la primera etapa, Guaraní retorna para este periodo complementario. Sube sobre la zona derecha, se va metiendo en campo rival Feliu. Descargando para Fabricio Jara. Carga el equipo de Nacional, que bien Jara, ganó fondo de cancha. Lo buscan a Roque cerca del área y irrumpe bien, despeja Diego Fernández para Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa, en más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Enciende los momentos con pizza por la auténtica Tojano Pizza, llena de sabor ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Hacemos un repaso de lo que va a ser la fecha 20 por el torneo Apertura 2016. Esto arranca el sábado 9 a las 17:45 con el duelo entre 2 de mayo, Rubio Ñu en Río Parapití, y el partido de fondo en el Arsenio Irico a las 20, Nacional Trinidense. Hablando del Río Parapití, Rodrigo y audiencia el martes. Copa Sudamericana allí en el norte del país, en el Río Parapití, presencia de Neymar, Santos,
visitando Pedro Juan Caballeros para jugar frente a Recoleta, grupo D, 21-30 el partido. Arbitraje del chileno Cristian Garay, en el bar su compatriota Fernando Bejar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Presión Parques de la Cordillera entre Aturá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Por ahora el partido está 0-0. Se viene la salida de Legendario por intermedio de Daniel Pérez. Pérez retrocede la pelota ahora sobre Barbote. Barbote lo encuentra a Servio. Descarga fútbol. Sobre el lado izquierdo un Characho. Propone Guaraní con Servín. Se viene Servín cruzando mitad de terreno. Corta la marca Gaona Lugo. El rebote le va quedando a Fabricio Jara. El que responde ahora en ofensiva es el equipo de Nacional. La pelota de Coronel tocando para el experimentado Silvio Torales. Por bajo para atrás le queda Coronel. Se viene Nacional. Por ahora el juego está 0-0. Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu barrilla preferida. Decíamos, señores, el martes Copa Libertadores. Rosario Central Libertad a las 19. Dirige Wilton Sampaio de Brasil. El martes, pero por Copa Sudamericana. 21-30 en Pedro Juan Caballero. Recoleta enfrentando al Santos de Neymar en el norte del partido. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albi Roca. Ron Fortín Cocos en NGP, traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El juego está 0-0. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $45.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la colita, seguro tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Saludo para Richard Pitoni en el sur del país, está siguiendo allí en Encarnación. Saludos para el colega amigo Richard reportando sintonía. Otro que está reportando sintonía envió su mensajito, Blas Antonio Serafini. Saludos para Blas Antonio. Saludos para el querido Richard, para Serafini, allí entre la zona de San Lorenzo Ñembú, en el barrio Sinalco. Sí, y hablando de Encarnación, empató ayer 2-2 ante Carapeguá por la intermedia. Tiro libre para la academia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados sin más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis. Participas de la promo. Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vendrá el tiro libre. Pelota que corresponde al conjunto de Nacional. Le pega Prieto. Sobre la zona derecha, 3/4 de terreno, ordena el juez David Ojeda. Nacional quiere el primero con la presencia de Coronel, de Cañete, de Roque, Santa Cruz. La orden del juez, Prieto, centro. No se complica, Servio tira al fondo, córner para Nacional. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Perdón, no, niño. Parecía que se metió un poquito allí con mucha rosca ese centro de Prieto. Evitó complicaciones de Servio. Terminó sacando a un costado. Casi se le mete aquí Servio, pero estaba atento el capitán de Guaraní para sacar esa pelota. Y sí, la altura de la luz le complicó allí, le encandiló a Servio. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros indica Jorge. Señores, Guaraní Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Vendrá el córner desde el lado izquierdo, le va a pegar a la pelota. Otra vez Prieto, tiro de esquina. Prieto le va a entrar a la pelota, córner sobre el lado izquierdo para el equipo de Nacional. Pelota que toma vuelo, Roque. Afuera, señores, el cabezazo de Roque Santa Cruz cerca del poste derecho. Para mí va adentro, Servio quedó estático sin reaccionar. Se salvó de milagro Guaraní, niño. Cerquita, justito esa pelota le queda a Roque. Fuera del área chica, se anticipa a todos allí el capitán de Nacional. Se lamenta, Roque no lo puede creer, se toma la cabeza, la verdad. Se fue casi dándole un besito allí a ese poste derecho. Con toda la categoría, Roque metió la cabeza. Es más, viene de anotar la fecha pasada de cabeza Roque Santa Cruz. Aquí estuvo cerquita el trico de anotar. Pelota para el equipo legendario. Caricia Topos Maya hace 2 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Es pelota para Nacional, finalmente lateral cerca del banderín para la academia. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Esto está 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teca, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Y avisó en esta de cabeza Roque
para el equipo tricolor, que está intentando, que está buscando, estuvo cerquita. Primero con ese tiro libre bastante complicado allí para Sergio de esa acción. Vino el tiro de esquina, por lo menos en este comienzo del segundo tiempo. El que arrancó mejor es Nacional. Propone el equipo de Bernay. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está, perdón, Rodri, el partido está 0-0. Mejor Nacional. Como estábamos acotando, inició bien Academia con 2 chances claras. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana por la fecha 5 de la intermedia, también en el Emiliano, Jessy, Fernando de la Mora recibe a Tembetario a las 17 y el partido de fondo 19:30, Santaní Benjamín Acebal en el estadio Juan José Vázquez. Sí, señor, mañana se va a cerrar la quinta fecha que lo tiene a 2 equipos como líderes. Hablamos de General Caballero, 12 de junio. General Caballero de Juan León Mallorquín, que quiere regresar a la categoría principal. 12 de junio de Villa Ayes, ambos con 13 unidades. Prende la emoción del Mundial con Toque, la oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Cocociones, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se va metiendo, asumió también Ángel Martínez como nuevo entrenador del conjunto. Movidas en la intermedia. Sí, en la intermedia del 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre. Ángel Martínez, que venía en la B, la tercera categoría. Estaba en Areguá. En Areguá, renunció para él sorpresivamente, pero tenía en cuenta, o sea, esta situación de que le llegó la oferta de 3 de noviembre el equipo de Barrio San Pablo. El partido está 0-0, Darío. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco. Ve a hacer crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 0-0 está el partido. Mejor Nacional en el inicio de esta etapa complementaria. La pelota en poder de Servín para el conjunto de Guaraní, dando indicaciones. Leandro Romagnoli, el entrenador argentino que dirige Guaraní. Balón en la salida para el cuadro legendario. Pelota de Servín, eleva mitad de terreno, se muestra su compatriota Tanda. La pelota le va quedando por ahora. Silvio Torales impacta de cabeza. Recoge en la salida Tanda para Guaraní. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria, Papic, Organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y algunas otras variantes. Paraguarí también dio las gracias a Ram Berbera. Allí llega Luis Villasanti como técnico interino y otro interino, Juan Díaz, por Miguel Cristaldo allí en Fernando de la Mora de las variantes. Antes ya se había conocido lo de Castro, que ya había debutado también por Chilavera en Guaireña. Otras de las variantes, y veremos ahora quién está para asumir en Capiatá, porque dejó el cargo todavía Duarte y fue presentado como nuevo técnico de Rayadito en primera. Las variantes que se dan igualmente entre la intermedia, primera, y también nos vamos a incluir a la B, porque Ángel Martínez dejó un equipo de la B para llegar a la intermedia. Es así. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, litro Chaco, precio calentado de litro Santendica, Jorge. Señores, empatan Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El partido está 0-0. Salida para el equipo de Nacional. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Smart TV Dayo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% reintegro según tu nivel 1. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. La pelota en poder del conjunto legendario, buscando Saracho eleva el balón en campo rival, salta, impacta de cabeza por el medio Gastón Benítez. Está bien ingresado en este segundo tiempo. Señores, se viene Guaraní, que se quedó increíblemente en este lapso complementario. Arrancó mucho más convencido Nacional, que va en busca del primero. Los cortes premium de Shorty Beef, en el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Los martes son días de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal. 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Partido 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostal es la única casa de apuestas legal del país. Tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Niño. Y veremos alguna variante también del lado de Guaraní que pueda modificar un poquito, porque, repito, desde los cambios, o desde el cambio de la mejoría de la mentalidad, está mucho mejor Nacional en este segundo tiempo. Debe levantar, debe meterse un poquito en partido el cuadro legendario, que hasta aquí casi no generó una situación de riesgo dentro de este segundo tiempo. Va Valdés de Cano para Prieto, al suelo Prieto pide falta, no dice el árbitro, recupera Feliu. Este sí comete falta, fuerte entrada. Hasta aquí el árbitro maneja bien el partido, no exhibió ninguna tarjeta.
Piden amarilla para el zaguero Coronel de Nacional. Quedó en el piso Diego Fernández de Guaraní. Fútbol paralizado. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Servio y la salida para el equipo de Guaraní. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 40, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Bob. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El juego está 0-0. Recordando, señores, que mañana Fernando de la Mora enfrenta a Tembetario a las 17:19:30. Santa Vive encamina Cebal. La quinta fecha que se completa mañana en la intermedia. La punta General Caballero de Juan Leo Mallorquín. 13 de junio de Villa Hayes. Ambos con 13 puntos. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. Sacando la pelota desde el fondo. Hablamos de Daniel Pérez, lateral derecho, que hasta aquí nos ha proyectado en esta etapa complementaria para el conjunto de Guaraní. Mitad de terreno para López, Matías López. Puntea Gastón Benítez. Está insistiendo Nacional con Roque Santa Cruz, que va corriendo sobre el sector izquierdo para Valdés. Valdés y el mano a mano con Pérez. Se mete Valdés, ganó fondo de cancha, centro al área. ¡Vino! Gaona Lugo. No pudo pellizcar, no pudo empujar, no pudo tocar esa pelota. Era tocarla, iba adentro. No pudo Gaona Lugo. Chance clara para Nacional, niño. Se lamenta aquí Gaona Lugo, se lamenta Nacional, que de los dos, repito, es el que está mejor en este segundo tiempo. Una buena jugada desde el perfil izquierdo, el centro, la aparición allí de Gaona Lugo. Era Prieto el que ganaba desde el perfil izquierdo. Gaona Lugo estaba rondando, estaba dando vuelta por allí. El que insiste, el que busca, el que está mejor en esta segunda parte es el cuadro hoy vestido de rojo. Hablamos de Nacional. Darío. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. BSP la marca el grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. La pelota le va quedando, señores, a Saracho. ¿Qué pasó con el juez? Me parece que quedó sentido un futbolista de Guaraní. ¿Es Ramírez o es López? López, Matías en el suelo. Vendrán dos cambios. Uno es Llano, el otro es Torales. Dos variantes. Prepara Guaraní. Abobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. El partido está 0-0. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica. Y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Guaraní Nacional 0-0. Hizo seguro Chaco. En el piso López, Matías López, fútbol paralizado. Están empatando en el complemento de esta jornada 19, en el cierre de la fecha 19 en realidad. Guaraní Nacional 0-0. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Se vendrán Llano y Torales. Sí, se vendrán las variantes, se vendrán las modificaciones del lado del legendario. Decíamos eso, es momento de ir rotando, moviendo un poquito porque no está funcionando dentro de Guaraní. Viene este segundo tiempo, se va retirando allí con alguna molestia López. Habrá que ver si va a salir él o no, porque recibió un golpe. Y sí, efectivamente, uno de los que va a salir es Matías López. Allí se confirma el cambio, se va Matías López, ingresa Jesús Llano. Camiseta 29 para el Llano por López. Y se viene a la cancha el delantero Richard Torales con el 17. Se fue Iván Ramírez. Se fue entonces Iván Ramírez. A la cancha ingresaron 17, Richard Torales y Jesús Llano con el 29. Dos cambios del lado de Guaraní. Allí están los cambios en el equipo legendario, en el conjunto de Romagnoli. 0-0. Termocalentadores Pesa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pesa en la empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi. Warri, la línea profesional de Fasi. Crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Está Torales en el campo de juego Guaraní. El partido sigue
mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota le va quedando en su primer contacto con el esférico Ayano, que en su momento estuvo en Pedro Juan Caballero vistiendo la camiseta del 2 de mayo. La pelota, el balón, el esférico le queda a Saracho. Saracho controla con la sur, apertura por la derecha con Daniel Pérez. Comienza a proyectarse Daniel Pérez. Se va metiendo Diego Fernández corriendo sobre la zona diestra. La pelota por ahora en poder de Luis Martínez. Perdió Martínez ante la marca de Roque. Se viene Roque Santa Cruz. Esférico sobre Valdés. Valdés para Roque. Sube Iván Valdés con Prieto. Prieto para la academia. Buen pase para Gaona Lugo. Es Valdés el que alcanza dentro del área, pero no tiene ángulo. Está esperando la llegada de lateral. Coloca centro. Algo equivocado Gastón Benítez. Despeja Pérez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sebellalme 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando Guaraní con Patricio Coronel. Coronel con la pelota. Se mete sobre el sector izquierdo en Caro y perdió ante la marca de Gaona Lugo. Coronel aguanta. Logra recuperar desde el suelo. La pelota, atención, en poder de Thiago Servín. Centro al área. Despeja la defensa de Nacional. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café, traición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. 0-0 el juego, Gaona Lugo en el piso, tiro libre, campo de Nacional para el conjunto dirigido por Bernay. En San Justo y Rosángulo, planteó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuoso Corona en B. Ventas al 083308813 Re San Justo y Arroz. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, Lactolanda natural como vos elegís. El martes Copa Libertadores, Copa Sudamericana a las 19 Copa Libertadores en Rosario, Rosario Central. Frente a Libertad, arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Juan Riguay en el bar, su compatriota. A las 21:30 en Pedro Juan Caballero, Recoleta Santos de Neymar por Copa Sudamericana. Señores, allí va a dirigir Cristian Garay de Chile en el bar, su compatriota Fernando Bejarda. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. No se quiebra el cero, saque de costado en su terreno para Nacional. Las temperaturas bajan y Alpecin C levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin C, donde hay salud hay todo. Colección C, la Albirroca de Playmobil y aún a las 7 fibras sorpresa, casi 1000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. C, el sponsor oficial de la Albirroca. Se viene Nacional, ojo que va Valdés. Valdés recibe bien, encaró las puertas del área, coloca centro para Roque, no llega, alcanza a bloquear Tanda, despeja el centrocampista argentino, va recogiendo la pelota, pierna adelantada, pero no hay falta de Fabricio Cara. Controla Tanda, puntea Fabricio Cara. Se complica Guaraní en el fondo. Despeja como puede Servín para el legendario. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito de obtener 11 tipos de reintegro. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Avanza Guaraní. No llega Richard Torales. El que controla la pelota es el defensor Cañete para la academia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Jorge. Permanece el 0. Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Bajó bien la pelota Roque Santa Cruz, pero no alcanza Gaona Lugo. Despeja la defensa legendaria con Barbote. Recoge el rebote Mauro Coronel. Coronel dejando para Gastón Benítez. Gastón Benítez para Iván Valdés, que es bueno en el mano a mano. Encara la marca de Pérez. Ganó Valdés, fondo de cancha, centro para Roque. Barbote saca como puede, evita el córner. Pérez para Guaraní. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buen partido en el segundo tiempo. Sí, mejoró bastante después de lo que fue ese primer tiempo bastante chato. Ahora sí, el que insiste, el que busca es Nacional, el dueño de la posesión de la pelota, el que sigue generando situaciones con los cambios, como que mejoró Nacional. Eso sí, le sigue faltando allá arriba esa puntada final, pero ya tuvo la de Roque y otras aproximaciones más. Nacional de los dos mejor, el que tiene que despertar un poquito en este segundo tiempo del partido es Guaraní. Señores, 0-0 está el partido. Catedral Weekend hasta 50% descuento con todo medio de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Hugo Adrián Benítez con el 9 y el otro es Bailone con el 7. Roque Santa Cruz
es uno de los que se va Roque y también se va Valdés. Los dos que se retiran son Roque Santa Cruz y... Prieto, Richard Prieto, el 27, sí. Error, corrige el cuarto árbitro, Richard Prieto y Santa Cruz. Las variantes, Hugo Adrián Benítez con el 9 y el 7 Bailone y Hugo Adrián a la cancha. Hacemos un repaso de la fecha 20, porque esto arranca el sábado. Tenemos dos encuentros entre 2 de mayo, Rubio Ñu a las 17:45 en Río Parapití. El partido de Fondo Nacional Trinidense a las 20 en el Arsenio Erico. Le pidieron una selfie a Roque, bien Roque. Yo pensé que se enojó por el cambio. No, se fue feliz está Roque, sí, está haciendo buenos partidos. Roque, aquí le pidió una señorita. Roque, puso una foto, sí, como no le dijo Roque. Selfie correspondiente, cierto, en medio tejido, pero buen gesto de Roque, le pidieron una selfie. Muy bien, pensamos en su momento que parecía que Roque iba a estar enojado. No, fue el pedido de la chica de sacarse una selfie con el experimentado y gran Roque Santa Cruz. El partido sigue 0-0. Supli Toledo confianza hace más de 70 años, hasta 70% con productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, linda mano, instalaciones gratuitas. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Seguimos con el repaso de la fecha 20 de la apertura. Esto sigue el día domingo 10. El domingo 10 a las 17:45 en el Defensores del Chaco se enfrentan San Lorenzo Olimpia, y el partido de Fondo a las 20 en la Nueva Olla, Cerro Porteño recibe a Guaraní. Sí, ya no se altera esa fecha porque Olimpia se quedó con el campeonato, ganó el torneo Apertura. Título número 48 del Decano en la mañana de hoy, con el trabajo de Diego, Iván, de Ricardo, de Víctor, de todos los compañeros. El empate la victoria de Recoleta frente a Cerro en cancha nacional, y el empate de Olimpia ante Ameliano en Sajonia. Todas las repercusiones hoy a la noche a partir de las 23 con todos los compañeros en Fútbol a lo Grande, versión TV por Telefuturo. Pelota de Iván Valdés para el equipo de Nacional. Para los momentos simples elegí Pancho, su pizza práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareque, Petito, Guaco en el Villarrica, Cagua, Ciudad Este, Carapeo de Pilar. Unisal. La pelota en la salida para Guaraní con Pérez. Residencial La Victoria en Guaraní, acceso a rutas principales 9 tal, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, prueba hasta agotar stock. Regresa ropa Volkswagen Paraguay. Y detalle no menor para el fin de semana. Tiene que ver un poquito con la temperatura. A partir del viernes, sábado, domingo se vendrán temperaturas bajas. Promedio de 11, 10, inclusive hasta de 9 grados para entre el viernes, sábado y domingo. A tener en cuenta eso para el fin de semana. Así como también un poquito de calor entre mañana, pasado. Temperatura algo alta. Y ahora tenemos 19 grados la temperatura aquí en nuestra capital. Muy bien, señores, el partido está 0-0 bajo la intensidad de Nacional, que arrancó mucho mejor. Tuvo dos situaciones claras, va equilibrando de a poco el equipo legendario. Pusieron mal toalla su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Mauro Coronel, el zaguero B Nacional, descargando la pelota con Gastón Benítez. Juega por el medio para Silvio Torales, levanta la cabeza, pone el balón en Coronel, que desembarca en terreno rival. La pelota de Iván Valdés, otra vez va Coronel, le queda cara. Coronel toca para Silvio Torales. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calentado de litro secto indicador. Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Bailone dentro del área, tira a las manos de Servio. Controla Servio, niño. Es más, hasta aquí Nacional, pero no logra convertir en esta. La primera que toca Bailone, recibió bien, giró, sacó el zurdazo, pero encontró bien parado a Gaspar Servio. Fue buena la llegada de Nacional con ese zurdazo de Bailone y la buena presencia. Epa, aquí empujones no tanda, nada. Sí, tanda con Jara. Anda con Jara. Viene el árbitro del partido. Tranquilo, señores. Amonestación verbal para los dos de parte de David Ojeda. Se calentó Tanda, se calentó también Jara. Cuando hay una variante del lado de Guaraní, se vendrá Mansur, el experimentado Mansur, que en su momento perdió el lugar, se había lesionado, ya no recuperó su nivel. Se fue Coronel, se fue el chico Coronel, ingresó con el 7
Mansur por Coronel. El cambio del lado legendario. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. El partido está 0-0. Mega ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro 18 cuota 369.000, las ropas medidas de kilo 18 cuota 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of Mind hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. ¿Se recuerdan que Mansur parecía que iba a ser transferido en su momento? Sí, había oferta del fútbol argentino y también había algo de Arabia, Emiratos Árabes. No sé si eso le trabajó o no, después de una lesión, pero fue perdiendo terreno. Últimamente Mansur, que el torneo pasado fue una de las grandes figuras del cuadro legendario. Señores, saque de costado en su terreno para el equipo de Guaraní. El partido está 0-0. En Rumbos estamos para que de tu respaldo. En cada paso encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El más convencido en buscar el gol es el equipo de Nacional. Quiere romper el cielo, pero se equivoca en esta Santiago Rojas. La pelota se va a perder a un costado en lateral en ofensiva al lado derecho para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Dos pelotas dentro del campo de juego. Se da cuenta de eso el árbitro. Tiene que frenar la marcha del fútbol. Va sacando Gaona Lugo y está cargando Nacional. Gaona Lugo con el esférico, deja para Bailone. Bailone cayó al suelo. Que se levante, le dice el árbitro. Me parece que hubo una clara falta, pero el árbitro dice que se levanta Bailone, muy enojado el delantero argentino. Siga, dijo así. Y parecía, porque se barrió allí el defensor de Guaraní. Estaba Bailone cerca. ¿Por qué las dos pelotas? Porque se apuraron tanto el de Guaraní como el de Nacional. El de Guaraní pensó que era lateral para él. Él entraba con la pelota. Lo mismo el de Nacional. Terminó validando el saque lateral el de Nacional. Por eso en un momento dos pelotas en el campo y después David Ojeda terminó sacando la pelota a un costado, una a la otra. Epa, salió mal Coronel, lo puede aprovechar Llano, se viene Guaraní, Llano coloca centro. Del otro lado intentó Fernández. Retrocede Gastón Benítez, le va a quedar la pelota. Ahí va Valdés. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Coco, si no en GP, traición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se mete Llano, golpea de cabeza para Toral, estina mal, les pegó mal. Y Coste, que tenía buen perfil desde la media luna. Tímidamente se acercó Guaraní, niño. Mordido el tiro, pero intentó. Probó en esta Toral, es más, es una de las primeras pelotas que toca el delantero de Guaraní. En esta fue a pelear él. Se terminó juntando allí con Llano. Tiró ese tiro con una especie de recorte allí, pifiando un poquito la pelota. Era buena la intención, la posibilidad, pero no agarró bien al balón en esta el delantero Torales. Sacando la pelota, rojas para el equipo de Nacional. En Concasa, Ladrillos, Tejaromas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Aquí con qué facilidad se llega del arco al arco. En esta sacó largo Santiago Rojas y ya está nuevamente la pelota en el ataque del lado de Guaraní. Definitivamente las dimensiones son las mínimas en este campo de juego, por eso se da con facilidad el saque famoso de arco al arco. Seguimos con el repaso de la fecha 20 del torneo de Apertura 2026. El día lunes hay dos encuentros para cerrar la fecha 20. Ameliano Recoleta, 17:45 en la Fortaleza del Pic y el partido de fondo a las 20 en el Luis Salinas. Luqueño recibe a Libertad. Me digan que nos vamos a ir con un 0-0. No, espero un golcito. Está llamando al día del gol, veremos. El que intenta, el que busca Nacional, pero por esas cosas habrá que ver si es Guaraní. En esta noche fresca, sí, fresca fría, ya inclusive continúa una garúa. Bastante molestosa la garuita, está por allí Garuita. Parecería que la garuita mojó un poquito allí la pólvora a los delanteros. Veremos si aparecen o no los goles en cancha de Fernando. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le está litros el Tendilla Jorge. Guaraní Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Va Hugo Adrián Benítez, gol en camino, Bailones estaba solo Hugo Adrián. Benítez quiso hacer su gol o quiso eludir la marca allí de Pérez. Le termina bloqueando Pérez, tiro de esquina para Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de Aquí felicidad. me parece mucho mérito de Pérez, porque él fue en posición casi defensiva. Daniel Pérez ganaba con velocidad, con potencia Hugo Adrián. Cuando estaba solo Bailone, esperando el pase, se termina enredando allí
y justito el puntín de Daniel Pérez, que termina en el tiro de esquina para Nacional. 0-0, Darío. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Fritan S.A. Y aquí otra vez otra pelota donde termina en falta. ¿Con qué facilidad se están generando las faltas dentro del partido? Ahora es el turno de Feliu. Se va a retirar el tiro de esquina. Insiste, busca, quiere el tanto apertura Nacional. Tenemos también partidos por la fecha 5 de la intermedia el día de mañana. Cerrando la fecha 5, 2 duelos a las 17. Fernando de la Mora recibe a Tempeter en el Emiliano Jesse. Y el partido de fondo 19:30 en el Juan José Vázquez. Santaní se enfrenta a Benjamín Acebal. ¿Qué cobraste? En este estadio va a ser el partido mañana. Efectivamente, en el Emiliano Jesse, así es. El primer juego. Sí, en esta que cobraste, pero hubo un empujón al parecer. Y nada. Bailones fue a pelear y terminó exagerando. En esta Luis Martínez se lanzó, se tiró y terminó cobrando David Ojeda la supuesta falta de Bailones en contra de Martínez. El que se puede poner a uno de los punteros, General Caballero y 12 de junio, es Tempetar, que tiene 9. Si logra mañana la victoria, claro, en este mismo escenario deportivo ante el dueño de casa, Fernando de la Mora. Mora. Buena campaña igualmente de Tempetar. Sí, quiere retornar a la categoría principal, claro. Sí, y hasta largo aquí camino. son los equipos que están mostrando mejor rendimientos. General Caballero, 12 de junio, está por allí Tempetaré. Extrañamente se frenó Encarnación, que había arrancado bien, que últimamente se frenó. Es cierto, queda mucho todavía en la competencia, pero se frenó un poquito Encarnación y otros equipos. Hoy, por ejemplo, victoria de Sol de América. Sí, ganó 3-1 ante Resistencia. Sí, en la Chaca. No una parada siempre difícil, pero fue a ganar allí el cuadro azul. Señores, el partido sigue 0-0. Vendrá Zamudio en breve, Nacional. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitono y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología PowerPoint Super se arranque, elegí Barta. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Se retira Gaona Lugo a la cancha Alejandro Zamudio, camiseta 28. Cariñosamente el Salá paraguayo, sí. Salá Zamudio 28, el ex ameriano en su momento a la cancha. Zamudio por Gaona Lugo, el cambio Nacional. Ya no tiene la pelota, deja para Torales. El árbitro ahora sí pita la falta. Hasta aquí tiene buen manejo, no sacó ninguna tarjeta amarilla, tiro libre, falta sobre Torales, tiro libre que corresponde a Guaraní. Es parte medallo de 43 pulgadas, puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Shorty Beef, en el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Pelota para el legendario que busca el gol por arriba. Los miércoles del mes, 20% reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El abrazo supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mansur le quiere dar bien a la pelota con la pierna derecha, balón arriba, cobra altura con destino al área de Nacional. Fabricio Jardo desactiva la ofensiva legendaria. Va recogiendo Gastón Benítez, recupera el futbolista de Guaraní, fue al suelo, creo que es Luis Martínez. Deja seguir el árbitro del partido. Llano pica sobre el sector izquierdo del ataque de Guaraní. Corre para despejar a Feliu. Recoge, recaptura, recobra Mansur para Guaraní. Apostala es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca del fútbol paraguayo. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sigue 0-0 el partido con Guaraní que sale un poco más de su encierro. Lo espera ahora Nacional. Levanta la pelota Alcides Barbote. Pica, pero no va a llegar la pelota pese al esfuerzo. Richard Torales saca al arquero Rojas de Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco. Precio calentado de litros alto en Villa Gorque. Guaraní Nacional en el cierre de la fecha 19 empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Semana de Libertadores de Sudamericana de los equipos paraguayos el martes en Rosario, Argentina. Rosario Central Libertad, Grupo H, Copa Libertadores a las 19. Arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, en el bar su compatriota Juan Reguay. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bema Flores. La pelota le va quedando a Diego Fernández, que se mueve ahora sobre la banda derecha para el equipo de Guaraní. Desplaza con el pecho, bloquea, pero perdió de vuelta la pelota Torales. Se va metiendo Diego Fernández en el rebote, aprovecha para desplazar Daniel Pérez. Va Guaraní, Pérez al suelo, pide falta, no dice el árbitro.
Tampoco se fue la pelota para que sea córner para Guaraní. Termina desactivando Coronel. Se viene desde el fondo el conjunto de Nacional, aunque recupera Mansur para Guaraní. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNTC por Emoy. Está 0-0 el partido. Salida para la academia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Peyos tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Coronel con la pelota de Cano para Alejandro Zamudio. Zamudio, buen pase. Gana Feliu el fondo. Avanza Nacional, centro. Le queda el gol a Benítez. Vino. ¡Qué golazo hizo! Gol, 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 gol. 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 De Nacional, de la academia de Hugo Adrián Benítez. Sí, es para celebrarlo, porque se metió Zamudio sobre la banda derecha, porque lo vio destapado, picando sobre el mismo costado Feliu. Ganó fondo de cancha, lateral derecho, la pelota adentro del área, media altura. Hugo Adrián Benítez a la carrera, le pega con la pierna derecha, venía radiografiando prácticamente el arco de Servio. La pelota impacta la red de Sergio a media altura, poste izquierdo. Nada que hacer para el experimentado arquero legendario. La academia estaba jugando mejor en este segundo lapso. La academia estaba convencido de que iba a convertir. Nacional, señores, pasa al frente. Guaraní 0, Nacional 1. Hugo Adrián Benítez para el equipo de Nacional. Monumental. Buscaba, estaba allí rondando el gol para Nacional y finalmente tremendo derechazo de Hugo Adrián Benítez fuera del área grande después de esa muy buena proyección de Feliu sobre el sector derecho. Floja reacción de la defensa de Guaraní. Quedó para atornillado Servio. Buena definición de Hugo Adrián Benítez, que ingresó en este segundo tiempo. Y desde el inicio de la segunda parte el que estaba mejor era Nacional. Le estaba costando a pesar de eso de las situaciones llegadas por Benítez. Está arriba la visita. Gana Nacional 1-0 Guaraní. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. Entran dos cambios en Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ferreira es el 33. Se fue Fernández. Diego Fernández se fue, ingresó el chico con el 33 Ferreira, y el otro que ingresó a la cancha es Centurión, camiseta 35, ambos de la cantera de Guaraní. Centurión con el 35 y con el 33 Ferreira. El otro que se retiró, Servín. Kevin Ferreira es uno. 33. Muy bien, Kevin Ferreira y Centurión, los cambios en el equipo legendario. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroja, Ron, Fortín, Coco, Siniones, que traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tiro libre peligroso para el equipo de Nacional. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Adbobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en adbobo.com.py. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que el cautelitro exacto indica Jorge. Señores, Guaraní 0, Nacional 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Sacando en limpio, Josué Centurión, camiseta 35 y 33 Kevin Ferreira, los que ingresaron en Guaraní los juveniles. Tiro libre peligroso, le quiere pegar a Bailone a la pelota. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generadas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Atención, está Zamudio Alejandro con Bailone, que se planta con la pierna izquierda para entrar a la pelota. Zamudio con la derecha. Hugo Adrián convencido, quiere el doblete Hugo Adrián, o Bailone con la zurda, o Hugo Adrián con la pierna derecha. Nacional quiere el segundo, lo quiere liquidar, disparo al arco, el arquero vino afuera el rebote, Gastón Benítez, le pegó Hugo Adrián Benítez, Servio salvó el rebote de Gastón Benítez, afuera niño. Era complicada la pelota aquí porque estaban tanto Bailone como también Benítez, optó por el disparo
cercano al poste, abajo, esquinado en ese tiro libre. Buena respuesta de Serbio y en la reacción se levanta nuevamente Serbio, es cierto, pero llega allí Gastón Benítez para patar de zurda. Llega a tocar la red, sí, pero la cara externa de la red otra vez se salva Guaraní. Está mucho mejor Nacional, que estuvo en esta cerca del segundo. Va a insistir Guaraní por el empate con Patricio Tanda. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venderlo, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Carga el equipo legendario que no se rinde, no se entrega, sabe que le queda todavía el partido. Se mete Josué Centurión. Le va quedando la pelota ahora Mansur, otro que ingresó en este segundo tiempo. Ferreira golpea con el pecho. Ferreira gira, bloquea bien la marca Mauro Coronel. Alta presión legendaria con Mansur. Pelota que toma vuelo, cobra altura al área de Nacional. Desactiva de cabeza Gastón Benítez. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5-0-21-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Tiro libre, peligroso para Guaraní. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial. La hinchada, el quincho. Con amigos Asoy Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Está complicada, la verdad, esta última para Serbio ahí abajito. Era bueno el tiro. En el tiro libre hecho de paso, esa ejecución de Hugo Adrián Benítez, que estuvo cerca del segundo después de rebote. Bien en cuanto al tiro, pero no cruzó lo necesario. Gastón Benítez, que le hizo muy bien también el partido su ingreso sobre el perfil izquierdo, cuando aquí está con algunas molestias Iván Valdés. Parecería que no va a continuar en el campo. No, Torales, no es Valdés, es Torales. El experimentado Torales no está para seguir y se vendrá Tomás Gutiérrez, el grandote defensor que tiene Nacional. Otro cambio en la academia. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Arroz, Ángulos, Planchones, Tapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos de Coroñembé. Ventas al 083308813. Re San Justo y Arroz. Gutiérrez en breve en el campo de juego para el equipo de Nacional. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus despensas. Yogur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100, WhatsApp 084-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Estamos con la información. Informa Personal Plus, el internet más rápido del país. Y efectivamente ya no pudo continuar por la molestia allí en el pie derecho Silvio Torales. Ingresó Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez a la cancha del defensor de Nacional. Viene el centro, pelota de Mansur a las manos del arquero Roja. Camino JMC, todas a tus necesidades y diseñadas para hacer tu solución logística con el respaldo de Giacomer Automotores. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de uno, evolucionamos juntos. Receta 4 para Tomás Gutiérrez, el jugador. ¿Eres venezolano, colombiano venezolano? Tomás Gutiérrez, que ya está sonando en nuestro país. Tomás Gutiérrez por Torales. Es así, señores. El partido lo gana Nacional 1-0. Colección Cel Albirroja de Playmobil lleva las 7 figuras sorpresa, carga 6.000 en estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litro secto en Villa Gorque. Señores, Guaraní 0, Nacional 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Se viene el equipo de Guaraní, no se rinde, va Ferreira que acaba de ingresar. Ferreira con Llano al suelo, falta sobre Jesús Llano, dice el árbitro del partido. La infracción de Gutiérrez, tiro libre peligroso cerca del área para Guaraní. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery C277000, Farmacia Catedral, amamos cuidarte. No se rinde el equipo legendario, va en busca del empate, le va a pegar la pelota. ¿Quién está? Mansur. 5, el adicionado, se juega hasta los 50, le pega la pelota a Mansur, tiro libre que corresponde a Guaraní, centro a las manos de Rojas, no pasó nada ni. No, me quedó la duda si buscó definitivamente el arco del centro, pero al final fue fácil para Santiago Alquiri Rojas, que se terminó quedando con esa pelota. 5 y esto se termina. Hasta aquí flojito, luego Guaraní sí, una mejoría importante de Nacional en el segundo tiempo y definitivamente
Las dimensiones de la cancha bastante pequeñas, porque necesita un balón largo y ya llegó al otro arco el tiro de Santiago Rojas. Saca Servio para el equipo de Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ruta con el Franco Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Sabe Guaraní que se le agota el tiempo, iba con todo con Llano. Despejando la pelota Mauro Coronel para el equipo de Nacional, recoge, buscando la pelota Mansur para Guaraní. Mansur pone el balón sobre Servio, se viene con todo Servio, largo el pelotazo, va con destino la cabeza de Richard Torales, desactiva Mauro Coronel, bloquea desde el fondo Valdés con Gutiérrez para Nacional. Energigas llega hasta tu casa, ni más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, encende los momentos con Upisa, pro la auténtica Toscano Pizza llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Se mete Saracho con Mansur, pierde Mansur, la pelota reclama una falta, no dice el juez. 3 de Nacional de contra 4 de Guaraní. Bailones quiso descargar de vuelta en la presencia de su compañero Zamudio, no llega, se queda Servio con el balón. Fracción Parques de la Cordillera, entra Tireca, Cupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Esto se acaba, sabe Guaraní, conoce Guaraní que se le agota el tiempo. Busca Richard Torales, la pelota para Daniel Pérez en las cercanías del área. Balón arriba, despeja con la pierna derecha Coronel. El rebote le queda a Bailones, va a iniciar el contragolpe. Espera que pique Zamudio. Podemos cantar el segundo. Zamudio, atención a diagonal, falta y tarjeta. No aparecía la tarjeta durante todo el partido. Ahora en el minuto 47 del segundo tiempo se viene la primera tarjeta amarilla del partido. Ya confirmamos si es para Centurión. Creo que sí, es para Tanda, el centrocampista argentino. Sí, el argentino Tanda terminó cometiendo aquí la falta. Era buena la jugada. Bailones por bajo para Zamudio. Se venía el 1-2. Era una buena contra. No era el último hombro, sino iba a ser expulsado. Era el segundo allí a la hora de cerrarse. Guaraní está un poquito jugado ya, por eso los espacios. En el fondo esto le favorece a Nacional. Cuando se va acabando esto, en 2 termina. Señores, tiro libre para el equipo de Nacional. Encende los momentos con Upisa, pro la auténtica Toscano Pizza llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. No pasó nada en el tiro libre. Gutiérrez protege la pelota. Gutiérrez se queda con el esférico. Respira Nacional porque se iba Mansur con todo. Gutiérrez reclama una falta, no dice el asistente, lateral cerca del banderín para Guaraní. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quizás lo último, se muestra Kevin Ferreira, carga Guaraní dentro del área llano, golpea de cabeza Coronel, evita el lateral, despejando Iván Valdés, corre Bailón, alcanza, no, primero la marca de Barbote, Guaraní con lo que tiene, busca el empate. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TV terminados y más. Signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Esto se acaba, señores, 49 tenemos de la etapa complementaria, sacando roscas para Nacional. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participaste en la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of My hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Tanda y el centro, despeja la defensa Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calentado de litros, te indica corte. Señores, está ganando el conjunto de Nacional 1-0. Eso seguro, Chaco. Un saludo afectuoso para el querido profesor José Domingo Riveros, ex centrocampista de Cerro Porteño, campeón varias veces con